Un ejército romano imperial en marcha hacia el combate representaba una entidad imponente. Este poderío se fundamentaba en los exhaustivos preparativos previos a una campaña militar, principio bélico que los romanos priorizaban sistemáticamente. Según relata Vegecio, los comandantes analizaban detenidamente cartografías de la región, elaborados por diversos informantes locales de confianza familiarizados con el terreno. Posteriormente, se contrastaban los testimonios y mapas recopilados para identificar coincidencias. Ante cualquier inconsistencia, los estrategas romanos ajustaban sus itinerarios con apoyo de guías especializados, a quienes se ofrecía una generosa recompensa por su colaboración. Incluso las tropas permanecían ajenas a las vías seleccionadas, manteniendo la logística en secreto. Célebre por su astucia, Julio César durante las guerras gálicas implementó una extensa red de espías para monitorear movimientos y conversaciones entre las tribus vecinas. La meticulosidad romana también permeaba el adiestramiento castrense. Los reclutas sin experiencia dedicaban los 4 meses previos a campañas a ejercicios físicos exhaustivos y simulacros de combate diarios, mientras que los veteranos, tras décadas de servicio, perfeccionaban continuamente sus habilidades. De hecho, algunos legionarios consagrados dedicaban hasta un cuarto de siglo a esta preparación constante. La instrucción, aunque exigente, forjaba en los legionarios una disciplina inquebrantable y ecuanimidad ante el fragor del combate. Tal como reflexionaba Flavio Josefo, sus simulacros constituían enfrentamientos sin bajas, mientras que las batallas reales equivalían a ejercicios teñidos de sangre. Esta dedicación al adiestramiento se equiparaba, cuando no superaba, a la meticulosidad aplicada en la organización logística. Los comandantes invertían la mayor parte de sus esfuerzos en gestionar aspectos logísticos junto a su Estado Mayor, realizaban análisis minuciosos y establecían acuerdos con poblaciones locales para garantizar provisiones óptimas, transporte eficiente y almacenamiento seguro. Estos preparativos se extendían durante años en ciertos casos, prolongándose incluso hasta el inicio de la primavera, periodo tradicional de campañas. La tercera norma estratégica radicaba en ejecutar marchas estructuradas, pues una fuerza en desplazamiento resultaba más expuesta que en formación de batalla. Para reducir estos riesgos, los romanos implementaban protocolos precisos, exploradores ecuestres veteranos avanzaban como vanguardia reconocedora, mientras los convoys de víveres y pertrechos, protegidos por unidades de élite, se distribuían en columnas con espacios calculados. Esta disposición permitía reacciones ágiles ante emboscadas, transformando potenciales caos en maniobras coordinadas. La disposición del equipaje obedecía a protocolos específicos, al igual que la distribución de las tropas. Civiles capacitados, seleccionados por su pericia, supervisaban cada sección de suministros. Esta estructura permitía que durante un asalto enemigo, los auxiliares mantuvieran el orden operativo, evitando desórdenes que pudieran afectar a las unidades combatientes. En situaciones de alto riesgo, incluso se instruía a los legionarios a avanzar con las espadas en mano, listos para el choque inmediato. Un principio estratégico cardinal para Roma fue la domesticación del terreno. Cada legión incorporaba contingentes de especialistas en ingeniería y construcción, capaces de planificar y ejecutar obras monumentales movilizando a toda la fuerza militar. La historia registra múltiples proezas ilustrativas de esta capacidad. Durante las campañas contra los catos, tribu germánica que utilizaba la espesura selvática como escudo, el emperador Domiciano movilizó a sus tropas para despejar extensiones boscosas masivas, eliminando así la ventaja táctica de sus adversarios. Esta acción no solo despejó rutas, sino que alteró radicalmente el paisaje para neutralizar la resistencia. La adaptación del terreno fue una herramienta clave en la estrategia romana. Al enfrentarse a tribus indígenas en el norte de Hispania, las legiones erigieron calzadas sobre crestas elevadas y zonas montañosas, asegurando el dominio visual y táctico. De manera similar, el general Cneo Domicio Corbulo movilizó a sus tropas para excavar un canal navegable entre los ríos Rin y Mosa, una obra que reforzó el control logístico romano en la región. Esta maestría ingenieril se aplicaba incluso en desplazamientos temporales. Cada noche, las legiones construían campamentos fortificados siguiendo un protocolo invariable, especialmente en territorio hostil.
Estos fuertes provisionales permitían a las tropas recuperarse tras largas jornadas sin exponerse a emboscadas, ya que un ataque nocturno implicaba sortear fosos con trampas de hierro y estacas ocultas, bajo el fuego constante de proyectiles lanzados desde torres de vigilancia. Además, los asaltantes corrían el riesgo de ser contraatacados por salidas coordinadas desde múltiples accesos del campamento. Tal nivel de organización disuadía a la mayoría de los enemigos, quienes preferían enfrentar a los romanos en campo abierto durante el día. Esta dinámica explica la escasez de registros históricos sobre incursiones nocturnas exitosas contra las legiones, consolidando la reputación de invulnerabilidad táctica que caracterizó al imperio. Incluso en escenarios catastróficos, las legiones contaban con protocolos de contingencia, los supervivientes podían retirarse de manera ordenada hacia el fuerte más próximo, donde reorganizarse y establecer posiciones defensivas. Al divisar al enemigo, comenzaba el momento crítico del enfrentamiento. Aunque no siempre era tácticamente óptimo, la doctrina militar romana dictaba desplegarse en formación y presentar batalla abiertamente. Los estrategas de Roma priorizaban tomar la iniciativa, considerando preferible provocar el choque antes que reaccionar ante las acciones contrarias. Este enfoque no solo buscaba ventaja táctica, sino que explotaba hábilmente el factor psicológico. El solo acto de prepararse para el combate influía en la mentalidad de las tropas propias y adversarias. Si el oponente evadía el enfrentamiento, los comandantes romanos interpretaban esta reticencia como síntoma de inseguridad o temor, percepción que, cierta o no, reforzaba la determinación de sus legionarios. Este impulso moral resultaba decisivo, pues el desenlace de los choques campales dependía menos del armamento que de la firmeza anímica. Los generales más perspicaces comprendían que una victoria no requería aniquilar físicamente al rival, sino quebrar su voluntad de lucha. Históricamente, la mayoría de los ejércitos vencidos no sucumbían en el campo, sino que se desbandaban durante la retirada, capitulaban ante la presión táctica o eran diezmados mientras huían en desorden. En esencia, triunfar en el combate dependía de mantener la determinación de las tropas por encima de la del rival. Si bien la eliminación masiva de enemigos o la presencia de guerreros excepcionales podían inclinar la balanza, factores como el descanso adecuado, la alimentación suficiente y la infusión de seguridad en las filas resultaban igualmente críticos. La legendaria disciplina y preparación castrense romana actuaban como multiplicadores de confianza, asegurando que, en enfrentamientos equilibrados sin variables externas, la resistencia psicológica del adversario cediera primero. El desgaste físico y mental acumulativo solía ser decisivo, a menos que tácticas inesperadas restauraran el equilibrio anímico. Al insistir sistemáticamente en presentar batalla, Roma capitalizaba este principio desde el inicio del choque. Un ejemplo paradigmático ocurrió en Farsalia, donde Julio César, desplegando audacia, retó a las fuerzas de Pompeyo, numéricamente superiores y posicionadas en elevaciones estratégicas. La cautela excesiva de Pompeyo, al evitar el enfrentamiento directo, erosionó progresivamente la fe de sus legionarios en su liderazgo, demostrando cómo la indecisión podía corroer la cohesión militar más sólida. Excepcionalmente, un comandante romano recurría a estrategias inversas, como simular vulnerabilidad para provocar un ataque enemigo. Estas maniobras, consideradas de alto riesgo y potencialmente desmoralizantes, solo se ejecutaban en circunstancias extremas. La norma de dominar el campo de batalla implicaba también seleccionar meticulosamente el escenario del enfrentamiento, priorizando ubicaciones que otorgaran ventajas tácticas. Un terreno elevado era ideal, proporcionando visibilidad estratégica, facilidad para maniobrar y la capacidad de embestir cuesta abajo, mientras el rival ascendía con dificultad. Contra enemigos con caballería superior, se preferían áreas fragmentadas por irregularidades geográficas o densa vegetación que neutralizaran su movilidad. Frente a ejércitos numéricamente abrumadores que amenazaban con rodeos, posicionarse junto a barreras naturales, como ríos o acantilados, permitía proteger un flanco y reducir los frentes expuestos. La pericia de un general romano residía en analizar estas variables y diseñar formaciones que maximizaran las fortalezas propias mientras explotaban las debilidades contrarias. Cada decisión de despliegue respondía a una evaluación minuciosa del entorno,
combinando principios estratégicos heredados con adaptaciones innovadoras ante desafíos imprevistos. En la batalla de Aquae Sestiae contra los teutones, Cayo Mario posicionó estratégicamente a sus legiones en una elevación para compensar su desventaja numérica. Sin embargo, al anticipar que un enfrentamiento directo sería insuficiente, ocultó una fuerza de 3.000 hombres en una arboleda adyacente. Estos efectivos emergieron sorpresivamente para embestir el flanco enemigo, sellando una victoria decisiva. Un estratega competente también evaluaba factores ambientales críticos, la orientación del sol, que podía cegar a las tropas con su resplandor, la dirección del viento, capaz de ralentizar avances o impulsar cargas al arrastrar polvo, y las ráfagas que interferían con el manejo de escudos y proyectiles. Estos detalles, aparentemente menores, influían en el ritmo del combate. Respecto a la estructura militar, aunque la equipación individual variaba, con cascos, armaduras y armas distintivas en cada legionario, el ejército romano operaba con una estandarización notable a gran escala. Las fuerzas imperiales se organizaban en cohortes de infantería pesada, legionarios profesionales, respaldadas por auxiliares, unidades aliadas de caballería e infantería ligera, entrenadas en tácticas romanas pero con matices regionales. Esta sistemática división simplificaba la coordinación en campaña, a diferencia de los ejércitos griegos, que integraban contingentes heterogéneos, desde hoplitas hasta peltastas, con doctrinas y equipamientos dispares, complicando la cohesión táctica. La homogeneidad romana en mandos y formaciones facilitaba una respuesta ágil y unificada ante desafíos en el campo. La dirección de ejércitos con composición diversa representaba un desafío formidable para comandantes foráneos, quienes desconocían las capacidades, limitaciones y tácticas de las unidades heterogéneas bajo su mando. En contraste, las fuerzas bárbaras, aunque homogéneas en su mayoría, carecían de diversidad táctica, lo que les impedía ejecutar maniobras coordinadas o brindar apoyo mutuo en el campo. Este paradigma contrastaba con la sistemática romana. Sus generales operaban bajo una estructura castrense uniforme, arraigada en tradiciones militares consolidadas. Un oficial romano reasignado a una legión en confines opuestos del imperio podía aplicar sus conocimientos sin obstáculos, pues las unidades, legionarios, auxiliares, caballería, seguían procedimientos estandarizados. Esta homogeneidad permitía replicar estrategias probadas, asegurando coherencia operativa salvo por adaptaciones menores a contextos locales. Si bien esta estandarización facilitaba victorias recurrentes, característica emblemática de Roma, también implicaba una desventaja: los adversarios, familiarizados con las tácticas predecibles, desarrollaban contramedidas específicas con el tiempo. Más allá de la simplicidad estructural, el dominio de las capacidades de cada unidad era crucial. Por ejemplo, ciertas cohortes auxiliares, compuestas por infantería ligera, destacaban por su versatilidad. Estas podían desplegarse en combinación con la caballería, potenciando su movilidad y capacidad de flanqueo, demostrando que incluso en un sistema estandarizado, la innovación táctica surgía de comprender y explotar las virtudes inherentes de cada formación. La agilidad de la infantería ligera auxiliar les permitía sincronizar sus movimientos con la caballería, incluso compartiendo cabalgaduras. Al aproximarse al enemigo, descendían cerca del objetivo para sorprenderlo en formaciones compactas, táctica que, según Vegecio, desconcertaba incluso a la caballería más diestra. Por otro lado, los auxiliares de infantería pesada, aunque subestimados, cumplían roles críticos, custodiaban los flancos de las legiones o encabezaban embestidas iniciales. Su eficacia quedó demostrada en Mons Graupius, donde unidades auxiliares resolvieron el enfrentamiento sin necesidad de intervención legionaria, relegando a estas últimas a un papel secundario. La caballería auxiliar brillaba en fases finales del combate. Al romperse las líneas enemigas, se desplegaba en persecución implacable, aumentando bajas y evitando reagrupamientos. Sus cargas, acompañadas del estruendo de cascos, quebrantaban la moral adversaria y reducían distancias con rapidez, minimizando oportunidades de contraataque. La infantería legionaria, columna vertebral decisiva, solía reservarse para momentos culminantes. Su avance marcaba el instante en que un general buscaba definir la contienda de inmediato. Sin embargo, su operatividad dependía de un blindaje táctico,
unidades auxiliares neutralizaban amenazas de caballería rival, lluvias de proyectiles y embestidas laterales, asegurando que las legiones actuaran como fuerza imparable, aunque no invulnerable. Cuando las legiones operaban bajo condiciones óptimas, los generales romanos confiaban en que su combinación de ferocidad, rigor disciplinario y resiliencia colectiva superaría a cualquier adversario contemporáneo. Un principio fundamental de su estrategia radicaba en el dominio de las maniobras tácticas en campo abierto. Aunque representaciones modernas simplifican estos movimientos, como flanqueos rápidos ejecutados por caballería, la realidad histórica revela complejidades logísticas. Acciones aparentemente sencillas, desarrolladas en extensiones kilométricas, demandaban horas de ejecución. Por ejemplo, el envolvente desplazamiento ordenado por el emperador Nerón durante la batalla del Metauro probablemente consumió gran parte de la jornada. La comunicación en el campo presentaba otro desafío: las órdenes tardaban en propagarse, y al alcanzar su destino, el contexto podía haber cambiado drásticamente, obligando a emitir contraórdenes que generaban confusión. Para mitigar esto, las unidades romanas, como los destacamentos de 80 hombres, actuaban con autonomía táctica, adaptándose a circunstancias inmediatas salvo instrucciones explícitas. La ubicación del comandante durante el combate también seguía protocolos. Aunque figuras como César en Munda lideraron desde vanguardias expuestas, gesta celebrada pero arriesgada, la doctrina tradicional privilegiaba posiciones retrasadas que permitían una visión panorámica. Este enfoque equilibraba el heroísmo con la prudencia, asegurando que las decisiones estratégicas no se vieran comprometidas por la participación directa en el fragor del choque. Un comandante no solo exponía su vida al liderar en primera línea, sino que además perdía la capacidad de observar el panorama completo del combate. Como señala Onasandro, un estratega competente debía moverse entre las filas a caballo, asumiendo riesgos para elogiar a los valientes, reprender a los indecisos, motivar a los rezagados, reorganizar formaciones, reforzar puntos débiles, asistir a las unidades exhaustas y prever momentos críticos que definirían el desenlace. Durante la batalla de la Puerta Colina, Sila personificó este rol al galopar hacia su flanco izquierdo, al borde del colapso, para estabilizar la línea y evitar una desbandada. Surge entonces la pregunta: ¿cómo adquirían estos conocimientos los generales romanos, desde gestionar logística masiva hasta dirigir tácticas en combate? La respuesta desafía expectativas modernas: los comandantes romanos no recibían educación militar formal. No existían academias castrenses ni manuales estandarizados de estrategia. En su lugar, se seleccionaban líderes por su capacidad de aprendizaje rápido, juicio certero, prestigio social y, en algunos casos, experiencia previa. Los más destacados estudiaban crónicas de batallas históricas y absorbían principios éticos romanos, adaptando tácticas de antecesores ilustres. Esta amalgama de tradición y pragmatismo permitió consolidar 6 reglas bélicas básicas, aplicadas con flexibilidad según el contexto y la inventiva individual. Bajo parámetros actuales, estos generales serían considerados autodidactas intuitivos, capaces de destellos de brillantez táctica, pero también propensos a errores inexplicables, fruto de su dependencia en la adaptación empírica más que en protocolos rigurosos. La figura de Cayo Julio César ejemplifica este paradigma, un genio militar cuya trayectoria incluyó una curva de aprendizaje empírico. En sus inicios, durante la campaña contra los helvecios, diseñó una estrategia excesivamente ambiciosa que implicaba una marcha nocturna para un ataque simultáneo por 2 flancos. Sin embargo, la complejidad operativa generó confusión entre sus tropas, situación que casi culmina en catástrofe. Solo la inacción del enemigo evitó que este error temprano truncara su prometedora carrera. ¿Qué opinas sobre este sistema romano de liderazgo castrense y sus principios bélicos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima entrega.